Total, que he hecho como... Esperamos, la otra vez también esperamos, no empezamos. Así. Van a venir Goyo y estos. Sí, y van a venir, ¿eh? Porque me he encontrado con uno, pero estos ya sabes, horario... ¿Horario qué? Laxo. Sí, claro. Mira que nos está haciendo una foto. Amparo. Bueno, ahí está la puerta. Bueno, sin pasarse, ¿eh? No, iba a hacer una presentación muy breve, un poco el temario. Luego dar el currículum y fuera. Primero que tú coordinas recuerdes la fecha, el 11 de mayo, que es la próxima. Tercero. Bueno, atzaldeon asteragoaz. Gaur bigarren ikasgaia da, psikoanalizia eta gerra gai hortaz. Eta gaur pixkat aztertuko du Vilma Kokozek heriotza eta gerraren inguruko historia, norberaren heriotza eta besteena. Gero pixkat memoria ere bai eta transmisioa nola egiten dan gerrai buruzko gertakizunaz, traumak eta bar. Dana dela, gaur, denbora aprotxatzeagatik zuzenien hasiko gea. Eta esan bakarrik, bueno, que hoy vamos a iniciar la segunda lección de psicoanálisis y la guerra, sobre todo en lo que concierne a la muerte propia de los demás, la memoria, la transmisión, las experiencias subjetivas de la guerra, la concepción psicoanalítica del trauma y de la historia, y cómo se conduce nuestro inconsciente ante el problema de la guerra. Vilma Kokoz es miembro de la Escuela Lacaniana de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del Instituto del Campo Freudiano y corresponsable de la red de psicoanálisis del NUCEP. Ha participado en equipos de atención a las víctimas del 11M, ha dirigido 2 tomos dedicados a la práctica lacaniana en instituciones y próximamente hay un libro sobre Freud y la humanidad despierta que está para editarse. Pero bueno, sin más, después iremos a un turno de preguntas y tal. Empezamos. Gracias, Juan Ignacio, por la presentación y muchas gracias al Coldo Michelena por ofrecernos la posibilidad de este espacio de reflexión sobre un tema tan
tan importante como el que nos concierne. Antes de iniciar la lección de hoy, quiero decir que para los que estuvieron en la primera vez, no hubiera sido posible el desarrollo que hice sin la contribución hecha por dos autoras, de dos libros fundamentales para la comprensión de la historia del psicoanálisis en la época de entreguerras. Uno que se llama El psicoanálisis y la justicia social, de Anne Danto, y el otro es llamado Freud et les Berlinois, Freud y los berlineses, de Laura Sokolowski, que es una miembro de la escuela de la cause freudienne. Dicho esto, vamos a continuar siempre teniendo como base la primera y fundamental reflexión de Freud del año 1915 en su texto que se llama Consideraciones sobre la guerra y la muerte. Dedicamos la primera lección a la consideración del trauma de la guerra desde el punto de vista de los combatientes y sobre todo de lo que aportó la clínica de los traumatizados de guerra, de quienes se ocuparon los primeros psicoanalistas y colaboradores de Freud. Dejamos un aspecto importantísimo del texto para hoy, que es la reflexión de Freud sobre nuestra actitud ante la muerte. Si recuerdan, en el texto, Freud lo iniciaba comentando la desorientación y la parálisis en las que se encontraban las personas ante los sucesos ocasionados por la Primera Guerra Mundial. Esa desorientación y esa parálisis estaba ocasionada, según Freud, por dos factores. Uno, por la decepción ante la escasa moralidad que, según su parecer, manifestaban los estados en contienda, los estados que interiormente reclamaban a los ciudadanos abstenerse de la violencia, proclamándose como guardianes de las normas morales. Y Freud destaca la hipocresía de los estados que no es que pidan a los ciudadanos que se abstengan de la violencia porque es algo válido para todos, sino que en este caso se convertían, solamente querían monopolizar la violencia y ejercerla sobre otros estados. Y eso le hacía reflexionar sobre la hipocresía de los representantes gubernamentales y los agentes, digamos, del orden. En segundo lugar, el otro motivo de la decepción estaba ocasionado por la brutalidad de la conducta de los individuos, de los que se esperaría un comportamiento más acorde con la civilización europea. Entonces su intención, lo dice claramente, al afrontar este tema de esta manera, es colaborar con la verdad, con la sinceridad que requiere esa reflexión, porque atisba que van a ser necesarias en el futuro modificaciones de parte de las personas, de parte de los discursos, para tener en cuenta lo que se avecinaba y que él percibió claramente.
Es decir, Freud percibió que el mundo no iba a ser nunca más lo que había sido ante la producción industrial de la muerte que inauguró la Primera Guerra Mundial y que por supuesto se hizo espantosa durante la Segunda. Entonces, nuestra actitud ante la muerte, una vez que ha dejado claro que los motivos de desorientación son la decepción y nuestra actitud ante la muerte, se va a dedicar entonces en la segunda parte del texto a nuestra actitud ante la muerte, que considera falta de sinceridad. Dice, nos pretendíamos dispuestos a sostener que la muerte es el natural desenlace de toda vida y que cada uno de nosotros es deudor de una muerte a la naturaleza, pero en realidad queda patente que existe una inclinación a prescindir de la muerte y a eliminarla de la vida. La muerte propia, dice Freud, es inimaginable. Y si acaso sucede que la consigamos imaginar, es solo en nuestra calidad de espectadores. La escuela psicoanalítica afirma, ha podido comprobar que nadie cree en su propia muerte, que en el inconsciente estamos convencidos de la inmortalidad. En cuanto a la muerte de los demás, el cuidado al hablar de la muerte forma parte de las convenciones sociales que solo los niños pueden infringir con la inocencia propia de quien, por ejemplo, él pone el ejemplo de un niño que le dice a la madre, mamá, cuando te mueras voy a hacer tal o cual cosa. Los profesionales también pueden hablar de la muerte, como los abogados y los médicos, pero ningún adulto cultivado hablará sin más de la muerte de los demás, ni siquiera llegará a pensar en la muerte de los demás con frecuencia, sin tacharse de insensible, sobre todo si la muerte de algún semejante se acompaña de algún beneficio personal, es decir, un beneficio de libertad o de propiedades o incluso de posición social. Sin embargo, este cuidado por no mencionar la muerte no las limita y cuando llega nos sentimos, dice, conmovidos y defraudados en nuestras esperanzas. Acentuamos la motivación casual de la muerte y la vinculamos a un accidente, a una enfermedad, rebajando la necesidad de la muerte a un simple azar. Por otra parte, una acumulación de la muerte nos parece espantosa. Ante el muerto, nuestra conducta es particular. Dice, le eximimos de toda crítica, le perdonamos las faltas y hayamos justificado que se honre y se ensalce a la persona. La consideración del muerto, quien ya no la necesita, es superior a la consideración por la verdad y a la consideración por los vivos. Esta actitud, dice Freud, del hombre civilizado queda complementada por el derrumbamiento espiritual que nos ocasiona la pérdida de una persona amada. Enterramos con ella nuestras esperanzas, nuestras aspiraciones y goces y no queremos ningún consuelo y nos negamos a la sustitución inmediata del ser querido. Esta actitud, es decir, este conjunto de comportamientos respecto a la muerte en el hombre civilizado, ejerce una poderosa influencia sobre la vida. Freud considera que la vida misma se empobrece cuando no puede ser arriesgada y la compara, curiosa comparación, con un flirt americano. Dice que puede pasar sin ninguna consecuencia, a diferencia
de una aventura extramatrimonial, dice, en el continente, que sí las puede tener. Recordemos que luego de haber visitado Estados Unidos, Freud no tenía la menor simpatía por esa cultura, como queda muy claro con este comentario. Le parece una vida bastante insípida y falta de profundidad. Sigue con su reflexión: nuestros lazos, la intensidad del duelo, nos inclinan a rehuir y a evitar todo peligro, y esto ocasiona que tengamos miedos ante incursiones, viajes, experimentos, y además nos paraliza la preocupación por si alguna desgracia puede ocurrirles a las personas que queremos. Este conjunto de factores demuestra que existe una tendencia a excluir la muerte de la cuenta de la vida, de las cuentas de la vida, dice Freud, con consecuencias de renuncias y exclusiones. Es decir, nos vuelve un poco demasiado cuidadosos, temerosos y cobardes. Frente a lo cual, dice, queda el consuelo de la ficción. En la ficción podemos disfrutar de ser asesinos y de padecer muertes, porque identificados con los protagonistas, evidentemente, porque luego cerramos el libro, o en este caso, en la época de Freud no era tan común, pero ahora sí, acabamos la película y podemos continuar y pasar por otra oportunidad con la siguiente película o el siguiente libro. Esto es la situación que la guerra viene a poner en cuestión. Porque la consideración convencional cultural de la muerte, que es la que ha descrito hasta el momento, respecto a la propia muerte, en la que no creemos, y respecto a la muerte de los demás, que la consideramos un simple azar, la guerra hace que la muerte ya no se pueda negar. Tenemos que creer en ella, porque los hombres, dice, mueren a millares, y ya no es por casualidad. En primer lugar, las consecuencias, por supuesto, se hacen sentir en los combatientes. En segundo lugar, en los que quedan en casa y sufren el temor de la pérdida, entre los que él se cuenta. Y se va a ocupar de reflexionar sobre los que se quedan en casa. La parálisis funcional, la desorientación, la imposibilidad de mantener la actitud ante la muerte sin que hayamos encontrado otra manera, todo esto hace que la investigación, en este caso la suya, la investigación psicoanalítica sobre la muerte y sus consecuencias durante la guerra, se vuelva una urgencia. Creo que podemos percibir esa urgencia en el texto de Freud. Y para resolver el enigma, la dificultad para entender por qué se produce esta parálisis funcional y esta desorientación, Freud se remite al hombre primordial y a la actitud sobre la muerte que tuvo el hombre primordial. Empieza por ahí, para llegar a una conclusión muy importante. El hombre primordial se tomó, dice Freud, muy en serio la muerte como supresión de la vida y se sirvió de ella. Pero también hubo de negarla y la redujo a nada. Esta contradicción lo llevó a que adoptara ante la muerte del extraño y del enemigo una actitud diferente de la que tenía ante su propia muerte, que por otra parte veremos en el desarrollo, no es tan diferente de lo que ocurre con el sujeto actual.
Dice, la muerte de los demás le era grata, porque suponía aniquilar al odiado y no reparaba en provocarla. El ser primitivo, dice, era un ser apasionado, cruel y perverso, y se complacía en matar. Esta versión del ser primitivo evidentemente dista de reflexiones como la de Hobbes, que llegó a decir que el hombre era un lobo para el hombre. Esta comparación del hombre con el animal en el momento de la guerra no es la que prefiere Freud. Freud prefiere afrontar la violencia de la humanidad, el carácter cruel de los seres humanos y analizar sus consecuencias desde un punto de vista verdadero. Lo que le lleva a concluir que la historia de la humanidad, finalmente, la que sabemos y la que estudian, dicen nuestros hijos en las escuelas, puede resumirse en una serie de asesinatos de pueblos, que ha dado lugar a un oscuro sentimiento de culpabilidad, a la culpa original por un delito de sangre que la humanidad ha tomado sobre sí, como lo manifiesta la doctrina cristiana, tenemos que decir que si hubo una preocupación freudiana durante toda su obra, fue resolver el carácter completamente enigmático del sentimiento de culpabilidad hasta llegar por fin a encontrar sus raíces en la génesis del sentimiento religioso. Considera que la doctrina cristiana en realidad es la resolución sublimada de un parricidio original y que la redención a cargo del Hijo tiene que ver precisamente con esa elaboración sublimada de un acto, de un crimen inicial. La muerte propia, dice, era para el hombre primitivo inimaginable e inverosímil como a todos nosotros. Pero algo cambió cuando vio morir a alguno de sus familiares. En su dolor hizo la experiencia de que él también podía morir y se rebeló contra ello. Cada uno de sus objetos amados, formando parte de su propio yo, y en ese caso, en el caso de la muerte, perdidos, le llevaron a poder anticipar su propia muerte. Es decir, que el cuerpo sin vida de la persona amada puede, aunque la muerte es inimaginable e irrepresentable, sí puede funcionar como una anticipación de la propia muerte. Pero la muerte también le era grata. Cada una de las personas amadas integraba también algo ajeno y extraño. Y esa ambivalencia de sentimientos le llevó a la reflexión, a tener que pensar esa división entre el dolor por la pérdida y lo grato o una cierta satisfacción ante la desaparición del otro. ¿Cómo conciliarlo? Y Freud dice que los filósofos que consideran que una de las primeras reflexiones del ser humano ha sido la muerte, en realidad, lo dice así un poco irónicamente, los filósofos reflexionan sobre estos temas demasiado filosóficamente. Considera que el primer impulso a la investigación humana no fue cualquier muerte, ni la muerte en general, fue el derivado del conflicto sentimental que produjo la muerte de un ser querido. Y en este punto coincide con otro acicate para el pensamiento, del que ya se había ocupado en los 3 ensayos para una teoría sexual. Dice que el ser humano no tiene una disposición natural al pensamiento. El ser humano
se ocupa de pensar o de reflexionar bajo la urgencia, una urgencia existencial. En los 3 ensayos es cómo resolver el problema de la diferencia sexual, es decir, cómo declararse sexuado, y en este texto es cómo resolver el enigma de la vida y de la muerte, ante la ambivalencia de los sentimientos. No podía alejar ya el ser primitivo, la muerte de sí, ya no podía desconocerla, pero tampoco quería reconocerla. Y de esa transacción surgió una significación que permitía eliminar la muerte como aniquilación de la vida, y era pensar que gracias al recuerdo mental de la persona amada, que el espíritu se podía conservar. Con lo cual, ese es el momento en que surge como tal la primera teoría del alma y la primera teoría del espíritu, vinculada al recuerdo de las personas amadas que no están. La primera idea que surgió es que este recuerdo de la persona amada que no está, confundido con el alma, le permitía pensar en que había una existencia más allá de la muerte, es decir, que le permitía negar a la muerte como la aniquilación de la vida. En primer lugar, esas vidas después de la muerte no tenían mucho valor. Y de hecho Freud se refiere a un parlamento de Aquiles en la Odisea, cuando le comenta que preferiría ser alguien completamente desposeído, no tener ninguna consideración social, ni ninguna propiedad, ni nada, antes de ser un habitante del Averno. Pero que poco a poco esa vida sin valor de los espíritus, es decir, esa vida después de la muerte, fue cobrando cada vez mayor importancia hasta que llegó a convertirse en superior a la vida terrenal. Es decir, la negación de la muerte permitió que poco a poco la vida del alma, digamos, superara en valor a la vida terrenal. Y no solamente eso, sino que también la vida pretérita también se cargó de valor con la teoría de la transmigración de las almas y de la reencarnación. Es decir, que todo este recorrido cultural se ha realizado con la única intención de despojar a la muerte de la significación de ser el término de la existencia. Tan temprano empezó, dice Freud, la negación de la muerte, que debemos considerarla como tal, calificarla como una convención cultural, y eso determina nuestra actitud ante la muerte que describía al principio. Ante el cadáver de la persona amada nacieron no solo, dice Freud, la teoría del alma y la creencia en la inmortalidad del alma, sino también la poderosa raíz del sentimiento de culpabilidad de los hombres, y en tercer lugar, los primeros mandamientos éticos. El primero, de la conciencia alboreante, será el mandamiento no matarás, como reacción a la satisfacción del odio oculto en el duelo por las personas amadas. Se extendió luego al no amado y más tarde al enemigo. El hombre civilizado acata ese mandamiento en toda su extensión. Pero, evidentemente, no todos lo respetan de la misma manera. Una prohibición
tan terminante, no matarás, solo puede estar vinculada, dice Freud, a un impulso poderoso. Lo que no se desea no es preciso prohibirlo, simplemente se deja de lado. La acentuación del mandamiento, no matarás, nos da la seguridad, dice Freud, de que descendemos de una larguísima serie de generaciones de asesinos que llevan en la sangre el placer de matar. Las aspiraciones éticas, de las cuales no hay que dudar de su importancia, por supuesto, se respetan en una medida muy variable y es una propiedad heredada de la humanidad actual que ha sido fuertemente puesta en cuestión por los acontecimientos de la guerra. Volviendo, dejando de lado, digamos, la evolución del hombre primitivo hacia la conquista de los preceptos éticos, del precepto ético fundamental, no matarás, dejando de lado ese recorrido cultural para retomar la pregunta por qué ocurre en nuestra vida anímica, de lo que se ocupa la investigación analítica, retoma la pregunta cómo se conduce nuestro inconsciente ante el problema de la muerte. Lo ha dicho antes, el inconsciente no cree en su propia muerte. El hombre se considera inmortal y se conduce como tal. Al punto, dice, que esa debe ser la raíz, el secreto del heroísmo. El miedo a la muerte nos domina más de lo que advertimos, pero es secundario. Procede del sentimiento de culpabilidad. Por otro lado, aceptamos la muerte de un enemigo o un extraño y los destinamos gustosos y sin escrúpulos a ella. La consecuencia decisiva es que nuestro inconsciente no da la muerte, simplemente se limita a pensarla y a desearla. Sería equivocado, sin embargo, rebajar su realidad psíquica por comparación a la realidad de hecho. Es decir, que el hecho de que el inconsciente no dé muerte, pues ya se había destruido la humanidad si el inconsciente lograra dar muerte a todos los que desea. Pero eso no disminuye su importancia y las consecuencias gravísimas que tiene en la existencia de las personas. Nuestros impulsos inconscientes suprimen constantemente a todos aquellos que nos estorban en nuestro camino, que nos han ofendido o perjudicado. Por ejemplo, con la expresión "así se lo lleva el diablo". Nuestro inconsciente asesina, dice, incluso por pequeñas e ínfimas cosas. La ley que sigue es draconiana. Todo daño infringido al omnipotente y despótico yo se considera un crimen de lesa majestad. Y lo ilustra con un pasaje de un texto de Balzac, de Le Père Goriot, en el cual se habla de que quien no mataría si tuviera la ocasión, quien estando en París no dudaría en matar un mandarín en China si nadie se enterara de eso y con todas las ventajas que pudiera sacar del asunto. El asunto es que no se sepa, pero el de tuer son mandarín, o sea, el matar a su mandarín, se hizo tan famoso que pasó a ser un proverbio de la lengua francesa. Como el hombre primordial, dice Freud, en nuestro caso se presentan dos actitudes opuestas. Por un lado, el reconocimiento de la muerte como la aniquilación de la vida, pero por otro lado,
nuestra vida anímica, nuestro inconsciente, la niega como irreal. La muerte o el peligro de muerte de una persona amada, considerada por nosotros nuestro patrimonio íntimo, nos vuelve muy temerosos, pero también, como en un sentido, nuestros seres más íntimos, formando parte de nuestro patrimonio y de nuestro yo, también son parcialmente extraños o enemigos. En esta época, en la época en la que Freud escribe esto, no hace surgir ni el animismo, ni las primeras religiones, ni los primeros códigos éticos. Lo que hace surgir es la neurosis. Es decir, síntomas como la exagerada preocupación por nuestros próximos y síntomas como autorreproches completamente infundados, es decir, el germen de lo que luego Freud va a llamar el superyo, es decir, la vocación al autocastigo por el sentimiento de culpa, indican que hasta qué punto nuestra actitud hacia la muerte condiciona nuestro comportamiento en la vida. Y dice, al profano le horrorizan tales sentimientos y reacciona con repugnancia. No, eso no puede ser así. Defendiendo sus sentimientos puros, rechazando la idea de que puede tener ambivalencia hacia sus seres más próximos. Y eso favorece el rechazo al psicoanálisis y la incredulidad hacia sus tesis. Sin embargo, las tesis del psicoanálisis no apuntan a rebajar la vida afectiva, ni tiene en modo alguno esa consecuencia. Pero la guerra ha despojado las adquisiciones culturales y nos obliga a una reflexión más sincera. Por eso él se ha abocado a realizarla. La guerra obliga a las personas a ser héroes. Presenta a los extraños como enemigos a los que dar muerte. Aconseja sobreponerse rápidamente a la pérdida de las personas queridas. Y su reflexión final, si quieres vivir en paz, se pregunta si se puede mantener eso, puesto que la guerra parece ineliminable. Si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra. Freud la corrige y propone la siguiente, que es más de acuerdo al pensamiento que acaba de exponer. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Es decir, que es de alguna manera una propuesta de aceptar la verdad de la muerte como el término de la vida, como la aniquilación de la vida, eliminando o poniendo en su justo lugar las construcciones culturales y, por supuesto, manteniendo la necesidad de un código ético. Como decía anteriormente, Freud percibió que la industrialización de la muerte por parte de los avances tecnológicos introduciría en la vivencia subjetiva de la vida y de la muerte cambios fundamentales. En primer lugar, porque los estados que Freud describía como manteniendo una posición hipócrita hacia el interior, hacia los ciudadanos, exigiendo unas normas morales y un comportamiento, y hacia el exterior
liberando sin control la aniquilación y la muerte. Podemos decir que eso se vio completamente modificado a partir de la Segunda Guerra, en donde ya no hay un comportamiento hacia el interior de protección y de moralidad. Los estados pasan, y sobre todo el estado nazi, pasa a destruir y a aniquilar a sus propios ciudadanos, abriendo, como decimos, la espita a todos los episodios de genocidio, de terrorismo de Estado que hemos conocido a partir de entonces. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la clínica psicoanalítica se ha hecho cargo de la clínica del trauma, porque los traumas ocasionados por la aniquilación, que ya no por la guerra, por la aniquilación, dejan unas consecuencias tales que rompen en las personas la continuidad, la trama de su vida. Es decir, que si la pérdida de las personas amadas nos hace reflexionar sobre la doble vida del ser humano, es decir, la vida biológica y la vida como ser hablante, la que queda en la memoria y la que lo individualiza, a partir de la Shoah, es decir, a partir de la aniquilación del pueblo judío por parte de los nazis, las cosas cambian completamente, porque se pasa al intento de aniquilación no solo de los cuerpos, sino también de la existencia subjetiva de las personas. Para el ser hablante, lo que le singulariza no es su existencia biológica como cuerpo. Lo que le singulariza es haber tenido un nombre, una historia y una consideración particular como ser hablante, como persona, algo que la operación nazi, por supuesto, arrebató a las personas y hace que sea un trauma del que hasta ahora no podemos pensar en que la humanidad se puede recuperar, porque estamos viviendo los efectos de ese trauma actualmente y de distintas maneras. Los traumatizados de la Shoah precisamente describían la imposibilidad de hablar, es decir, la imposibilidad del duelo. La muerte, como puede ser, por supuesto, siempre tiene algo traumático, la pérdida de los seres queridos, pero difiere de cuando puede incorporarse en la trama de una vida a cuando esa incorporación es completamente imposible y la persona queda en la dificultad, en la imposibilidad del duelo. Una de las supervivientes de Auschwitz decía que lo peor no es de la aniquilación, no es la muerte, lo peor es el desgarro del tiempo. Y lo que vemos en la consideración de los traumatizados es que precisamente quedan fuera del tiempo, fuera de la palabra y fuera de la historia. La cuestión es de qué manera las personas que se ocupan, que nos ocupamos de ayudarles, de atenderles en esta situación, qué podemos hacer para rescatarles de ese lugar de silencio, de ese lugar de imposibilidad en el que han quedado atrapados.
no podemos eludir la situación general en la que se encuentra la civilización a partir de entonces. Porque a partir de entonces, y lo vemos ahora, importa más que la consideración subjetiva de las pérdidas que han sufrido los traumatizados, importa más el cómputo del crimen en su mera homogeneización. Es decir, se contabiliza el número de supervivientes, se compara con el número de muertos o desaparecidos, se ponen en serie las situaciones en que han pasado estas matanzas horribles en la historia de la humanidad. Es decir, se colabora de una manera u otra con la irrealidad o con la virtualidad que pretenden hacer global. Y esta consideración, es decir, la consideración de la muerte solamente como algo computarizable, que la homogeneiza, la vuelve igual una a la otra, solamente es una cuestión de número, equivale a considerar que los seres humanos ya no cuentan en tanto tales, sino que cuentan como cifras, que es uno de los problemas actuales de nuestra civilización. Es decir, estadísticas y que acaban considerando la propia vida en algo programable. En el siglo XX se han elaborado tratamientos respecto al trauma, como el tratamiento del DSM-3, al Post-Traumatic Stress Disorder, que considera que lo fundamental en el estrés postraumático es su fundamento biológico, es decir, lo que ocurre con el shock, lo que ocurre con la persona a nivel de la química, a la que hay que socorrer con una medicación adecuada y a la que, en cualquier caso, hay que permitirle hacer una catarsis para que vuelva al estado anterior. Es decir, hay una programación también de la atención a los traumatizados, que todos pueden pasar, puede haber un tratamiento uniforme a todos los traumatizados. El trauma pasa a ser una causa, va a tener una causa como universal. Frente a esto, el psicoanálisis postula que no existe una causalidad lineal, que siempre la causalidad del trauma es específica y personal. Y que si en un primer momento las personas se reúnen en grupos, por ejemplo, en grupos de víctimas, es porque han percibido la hostilidad de las demás personas, la indiferencia de las demás personas a la situación real que están viviendo. La pregunta que ha surgido es si tenemos una alternativa a los grupos, por ejemplo, los grupos de debriefing, que son tratamientos grupales de los traumatizados. Pensamos que con Guy Briol, que es muy importante en el caso de los grupos de víctimas, para que puedan retomar la trama de su vida y la continuidad de su historia, es decir, para que puedan retomar su lazo a la palabra, pensamos que es importante darles lugar al uno por uno, porque el axioma del psicoanálisis, que es la clínica del uno por uno, hace que nos tengamos que formular, más bien ayudar a formular a las personas de los grupos traumatizados qué es lo que ha tenido lugar para mí. Es decir, que las preguntas por lo que ha ocasionado
el acontecimiento se transformen en preguntas subjetivas. La angustia es empática y la identificación con las víctimas, que en muchas ocasiones tiene lugar, no implica necesariamente la comprensión. A veces, precisamente la consideración de parte de otros grupos sociales al grupo aislado de las víctimas les condena muchas veces a la culpa, a padecer la culpa del superviviente. De esto sabemos también por los testimonios de Auschwitz, porque el superviviente o los supervivientes están habitados por sus muertos. Y lo importante es que puedan retomar su palabra, resolviendo la paradoja vital en la que se encuentran. En muchos momentos, paradójicamente, muchos de ellos esperan la muerte como una liberación de lo que ha tenido lugar de su propio encuentro con la muerte. El encuentro con la muerte es un instante, pero la repetición de ese trauma, patente en los síntomas, en los sueños, hace que la persona se vea incesantemente llevada a ese momento que, repito, inhibe la posibilidad del duelo y le deja habitado por la muerte sin posibilidad de continuar la vida. Se trata entonces, frente a los grupos de víctimas y ofreciendo la posibilidad de que cada uno de los traumatizados pueda tomar la palabra y pueda mantener una enunciación propia, que se haga un lugar a lo que le ha ocurrido, un lugar a la verdad subjetiva, que no tiene por qué ser la que le homogeneiza al grupo. A veces participar de un grupo de víctimas puede ser una condena. No se trata, por supuesto, de impedir la formación de los grupos. La identificación en un primer momento es a veces inmediata y necesaria. Se trata de ver cómo se puede desanudar el grupo de la buena manera para que cada uno pueda tomar la palabra en nombre propio. Y eso seguramente dará la posibilidad de que cada uno de los traumatizados pueda hacer algo con lo que le ha ocurrido. A nivel colectivo, hace falta también hacer un lugar a lo que ha ocurrido. No es suficiente, aunque es muy necesario, tener fechas, tener ceremonias de conmemoración, tener mecanismos de reparación y de justicia. Pero a nivel colectivo, hace falta también que tengamos en cuenta si realmente le damos el lugar justo a lo que ha ocurrido. Hoy en día es habitual hablar de la posverdad, de la época de la posverdad y de la construcción de los relatos. Bueno, cada uno hace su relato. Hay una especie de relativización de lo que ha ocurrido con los traumas espantosos que se han sucedido en el siglo XX. Nosotros pensamos que hay que hacer un lugar a la verdad en el sentido de que lo que ha ocurrido, si ha tenido lugar para nosotros, es la pregunta fundamental en nuestro juicio más íntimo.
me guío por la experiencia, en este caso una experiencia personal, y por una experiencia que han hecho otros. Por ejemplo, hablo de Jean-Claude Milner, judío, que nos comenta en uno de sus libros que hasta el momento en que vio la película Shoah, el exterminio como tal y los campos de exterminio, los campos de concentración, la aniquilación total de la vida de los seres hablantes, no había tenido lugar como tal para él. Cuando vio esa película, que haremos todo lo posible por proyectarla en San Sebastián, ya no pudo mirar para otro lado. Ese acontecimiento, esa película, hizo que la Shoah hubiera tenido lugar para él. Es decir, que a partir de entonces le tuvo que hacer un lugar en su comportamiento, en su vida, en su manera de hablar. Esto nos permite distinguir el negacionismo flagrante como, por supuesto, en activo, peligrosamente en activo en Europa en estos momentos, al punto de que el Frente Nacional puede llegar a ganar las elecciones en Francia, de el negacionismo sutil, es decir, el que lleva a los demás a decir, bueno, son cosas que pasaron, bueno, eso pasó hace mucho tiempo, olvidemos, miremos al futuro. El negacionismo sutil muchas veces tiene agentes que ni siquiera se sabe reconocer como tales y hace que muchas personas que hablan de esa manera, o incluso muchas terapias del estrés postraumático que tienen fecha de caducidad y le dicen, bueno, hable, pero cállese, finalmente. Hable un poco, pero luego cállese. Es decir, son modos muy sutiles del negacionismo, de lo que significa verdaderamente un trauma para un ser hablante y de lo que significa no darle el lugar que se merece. En este punto distinguimos en el psicoanálisis la exactitud de la verdad. La exactitud, finalmente, es un relato de los hechos. La verdad es la verdad que concierne a cada uno, como decía, en su juicio más íntimo. Y una verdad a la que hay que hacerle su lugar y con la que uno, a partir de tenerla en consideración, debe hacer algo con ello. A una verdad, decía Lacan, no es suficiente con darle su lugar. Es necesario que uno se tome la molestia. Gracias. Bueno, ahora tenéis turno de palabra. Preguntas. Bueno, lo he escuchado, procurado con la mayor atención, pero hay algo que me ha sorprendido extraordinariamente. No sé si eso estará, lo que voy a decir, está incluido en la próxima lección. Pero a mí, ha hablado usted del genocidio nazi, que fue una atrocidad espantosa que hemos visto a través de distintas películas. Todavía hace muy poco se ha puesto la última película, que era Que de Brume. Bueno, ¿cómo no ha mencionado usted a Hiroshima y Nagasaki? Porque ese es el umbral de la destrucción máxima. Y todo ese tratamiento de las personas afectadas, pues fíjese usted el colectivo inmenso que eso ha producido. Pero entonces yo no sé, y se lo pregunto, ¿lo ha silenciado usted deliberadamente o ha sido una treta de lo inconsciente?
Pienso que el acontecimiento fundamental desde el punto de vista, desde la perspectiva en la que me he ubicado, el acontecimiento, es decir, la Shoah como intento de eliminación del pueblo judío, del pueblo judío como, no como cualquier pueblo, del pueblo judío como un pueblo de saber, es decir, que había colaborado activamente al ser asimilado en lo que es la construcción de la cultura europea y alemana. Es decir, que las consecuencias no es solamente una matanza o un genocidio. Es decir, las consecuencias se miden a nivel de lo que es la civilización, y a partir de entonces, efectivamente, la espita está abierta y las matanzas y las atrocidades se han sucedido. Y miles de personas. Precisamente. Esa atrocidad, y curiosamente, usted lo ha silenciado aquí, pero es que no se habla de eso. Es el umbral de la nueva situación. Porque la próxima, lo que viene, eso ya, pues trate usted de imaginarlo. Sí, de acuerdo, pero como decía, me parece que Freud ya anticipa que lo fundamental, el cambio fundamental que se está operando en la Primera Guerra Mundial es exactamente la producción industrial de la muerte con medios técnicos, gracias a medios técnicos, que a partir de entonces, toma distintas formas. Por supuesto, la que usted menciona es fundamental, y de las que estamos recibiendo noticias todos los días. Sí, pero precisamente en cuanto a en cuanto sí, por supuesto. Yo también te quería decir que no has dicho nada de los gitanos, que a todos los que cogieron les eliminaron, como a los judíos, a los republicanos españoles, a los socialistas, a los comunistas, a los eslavos, que les consideran inferiores. No solamente fueron a los judíos, fueron a todos los que iban en contra de los alemanes, de ellos, de los nazis. Todos eran. Por supuesto, todos. Es que solamente parece que dices a los judíos. Por supuesto, pero el programa de eliminación partió de los judíos. Partió de eliminar la raza judía como una raza de discurso. Pero lo importante en este punto, que por supuesto esto ocurrió, y que los gitanos, los comunistas, por supuesto. Sí. Efectivamente, pero en cuanto a la reflexión que nos interesa ver por qué hubo ese diseño de eliminar inicialmente a los judíos. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión, por eso la decisión, el programa de exterminio estaba diseñado para eliminar la raza judía como una raza de saber, es decir, como gente que en su consideración cultural, porque habían sido asimilados a la lengua alemana, que fue un punto que nos dedicamos en la primera lección, o sea, cómo participaron en la cultura, en todos los niveles de la cultura y del arte, y luego hay una operación de empezar a quitarles de ahí. Primero les quitan de sus lugares, primero forman los guetos, y luego es la exterminación bajo la forma de los campos de exterminio. Pero
el primer diseño, y de eso nos vamos a ocupar en la tercera lección, es efectivamente cómo toma forma la colaboración con este programa de aniquilación y de eliminación de lo diferente, que por supuesto incluyó, efectivamente, incluyó todo lo que tú mencionas. Sí, pero nos interesa ver cómo se puede llegar a ese punto, porque entender la lógica que lo ha hecho posible quizás nos permita resistirnos a las tentaciones de ciertos discursos parecidos, que no toman exactamente la misma forma, pero que se parecen en su lógica. O sea, cómo es, por eso me refería que el imperio de la consideración de los seres humanos en tanto cifras, que afecta a la vida, a la educación, a la salud, es decir, que todo se ha ido regulando con cifras y con estadísticas, eliminando como tal la consideración de los seres humanos y los seres hablantes uno por uno y en su subjetividad. Hoy lo que vale es lo que es cuantificable, y de hecho por eso nos referíamos a que incluso las noticias de los crímenes tienen efecto porque contabilizan muertos. Y parezca, bueno, solo 10 no es tanto. Es decir, nos crean una insensibilidad, una situación virtual en donde lo único que se considera es el número. Entonces, haber convertido la civilización en un movimiento que regula la educación y la sanidad por números, tiene consecuencias enormes respecto a lo que hacemos y a la vida de las personas. Por eso decía, si nos guiamos por el tratamiento del trauma como algo cuantificable, estadísticamente ya existe incluso una carrera que se llama victimología. Si estadísticamente hay tantas personas que reaccionan de tal manera, etcétera, entonces se hace un programa adecuado para las personas traumatizadas y todo está regulado por el número y la estadística. Entonces, a este punto es donde debemos llevar nuestra reflexión. Es decir, ¿qué tipo de ideología hizo posible el exterminio nazi y qué tipo de ideología está actuando en este cambio en la consideración del mundo, de la educación y de las personas, al punto que todo pasa a ser cuantificable? Es una consecuencia directa del trauma horrible que generó el exterminio nazi, es una consecuencia directa. Pasa que tiene otra manera de presentarse. Sí. A mí me ha parecido muy interesante la afirmación esa de Freud de que nadie cree en su propia muerte. Digo porque es un tema sobre el que yo he reflexionado a veces, sobre todo a partir de ciertos momentos de mi vida, ¿no? O en ciertas situaciones. El problema es que aquí nos encontramos, seguro que cada uno nos preguntamos qué es la muerte y damos definiciones absolutamente, no solo diferentes, sino incluso contradictorias. Ese salto cualitativo, a partir del cual no podemos afirmar nada, hemos conocido saltos en nuestra vida, una dialéctica pues más o menos discontinua, y esa línea nos ha determinado a cada uno en un puesto en el espacio y en el tiempo, y entonces, claro, tenemos una visión desde nuestra esquina. En eso me parece muy interesante la visión la palabra individual no me gusta, la visión personal. Yo creo que la persona es el individuo que tiene conciencia de su identidad.
Y creo que la identidad es un tema clave en todo esto, porque la identidad asume el recuerdo, a través del recuerdo, lo asume de una manera o de otra. Ese es un tema que habrá que discutir, porque aquí estamos en un momento en nuestro pueblo, en una situación en la que se nos habla de una memoria y se nos pretende hacer ver que esa memoria tiene que ser común, y no. Yo no te voy a hacer a ti sentir ni pensar como yo he vivido y he pensado, ¿no? Cada uno hemos tenido una experiencia relativa en este mundo. Pero en medio de todo esto yo creo que es clave, y es a donde voy, el tema de la identidad, porque la identidad también es nuestra visión del momento. Y ahí cada uno tenemos también nuestra propia teoría del conocimiento, claro. Y tenemos, bueno, pues hay quien utiliza el conocimiento solo para utilizar, para que sea útil, eso. Y ahí surge una actitud ante nuestro proyecto, que es también esa parte de la identidad, hacia donde nosotros nos planteamos qué somos. Y en nuestro proyecto, claro, la visión ante la muerte es vital. O sea, la imbecilidad de nuestras vidas, que todos tenemos nuestros grandes espacios de imbecilidad, pues muchas veces yo creo que no tiene sentido solamente mirar el pasado. Yo normalmente suelo decir, todo lo que me ha pasado es bueno ya. Ya lo he digerido. Yo creo que inconscientemente ya he asumido el futuro, pero indudablemente me hace tener una actitud militante, es decir, militante en el sentido de la vida no es para contemplarla, es para vivirla, para mojarse, para pringarse y para intentar cambiar, ahora que hemos entrado en toda esta monstruosidad colectiva. Si estamos viviendo en un mundo en el que 8 personas tienen la mitad de la riqueza de todo el mundo, y una riqueza que no es porque les haya tocado a unos ni a otros, sino porque se les haya obligado a unos a trabajar y a otros a acumular. Y porque realmente pues es que este mundo es muy duro. Nos tenemos que plantear esa situación. Sí. Perdón. Vale. No, simplemente decir que me parece que nos estamos planteando ya una actitud nueva, ética ante la vida. Yo creo que a partir de un día nos plantearemos qué vamos a hacer. Gracias. No. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay alguien más que vaya? No, bueno, el tema en sí es muy largo y tiene muchas ramificaciones y demás. Y además en la tercera lección, que es el 11 de mayo, pues viene un poco eso, ¿no? Al final, todas las conexiones que tiene la guerra acerca de la política. ¿Por qué los pueblos, las naciones, tomando un poco a Freud, se desprecian, se odian, se aborrecen unos a otros, incluso en tiempos de paz? Y entonces, bueno, a esto contestaba Sigmund Freud diciendo que desde luego es algo enigmático. Pero bueno, eso es en la tercera lección, entrar un poco en ese tema. Porque todo esto que ha expuesto Vilma tiene luego una relación con la política, con lo que estamos viviendo, donde estamos. Y entonces yo creo que en esa charla se podrá ir a temas más relacionados con la política. ¿Alguien más tiene...? Sí, porque pienso que lo fundamental, a lo mejor no sé si entiendo bien cuando te refieres a la identidad, pienso que lo fundamental también es revisar a la luz de estas reflexiones el concepto de identidad y de transmisión, ¿no? Es decir, ¿qué queremos transmitir de los traumas que hemos vivido o a los que hemos asistido
con el afán de que realmente esos acontecimientos tengan una consideración ética para las personas. Es decir, si no, verdaderamente se transforma por eso en algo un poco a veces políticamente correcto, simplemente. Y todo eso es necesario, pero hace falta hacer un esfuerzo mayor y vamos a intentar efectivamente la próxima vez qué tipo de política se puede diseñar, se puede pensar, teniendo en cuenta estas consideraciones y las consecuencias de estos traumas para la humanidad. Sí, pienso que a partir de este texto uno puede percibir que la vida y la muerte a partir de la Primera Guerra Mundial, y que decirlo después de la Segunda, ya cambian completamente de valor, y lo importante es reflexionar sobre esas consecuencias para pensar el mundo actual y para poder actuar en consecuencia. No es solamente pensar, sino que las personas que tenemos una responsabilidad, ya sea en la educación, en la sanidad o simplemente como ciudadanos, es importante hacerle un lugar a esta reflexión y tomar una posición. Amén. Sí, una pregunta. Volviendo al tema de la guerra, yo creo que en la guerra yo diferencio mucho los militares y los soldados que van porque se les obliga a ir a la guerra. Y yo quería preguntar, desde tu punto de vista, una persona que sea militar, es decir, que se haga militar por vocación, que se forme profesionalmente, desde el punto de vista psíquico, psicoanalítico, como quieras llamarle, ¿cómo se le juzga a esa persona? Porque es un profesional de la muerte, de la guerra. ¿Cómo se le juzga? Bueno, que el saber psicoanalítico es un saber elaborado a partir de la experiencia clínica. Por eso la primera reunión nos dedicamos a los estudios psicoanalíticos de los combatientes traumatizados por la guerra, de los que eran llamados a filas y se enfermaban. Es decir, que la clínica, digamos, de las personas que forman parte de un ejército y se ven obligados a matar, y las consecuencias que tiene para ellos, pues eso dio lugar a la categoría, digamos, de neurosis de guerra, que lo tratamos en la primera reunión. Y el tratamiento psicoanalítico que se elaboró a partir de la cantidad impresionante de personas que eran consideradas por la psiquiatría, por los psiquiatras del ejército, simuladores, y los psicoanalistas demostraron que no eran simuladores, ni eran cobardes. Eran personas que entraban cuyas ideales y cuyo aprecio por la vida entraba en contradicción con los imperativos del ejército, el que tenían que supuestamente cumplir. Entonces, lo que sí importa desde el punto de vista como tal de la formación del ejército, Freud se dedica a analizar las masas, cómo se organizan las masas en torno a unos determinados ideales, y se dedica, por supuesto, a valorar y a estudiar la estructura del ejército. Pero hoy en día, que
no tenemos a disposición esa clínica, digamos, como para tener una elaboración más profunda que responda a su pregunta, porque los ejércitos fundamentalmente son ejércitos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, se habla del alto nivel de suicidio, de que también incluso los que activan solamente un botón y con un botón matan un montón de personas en Siria, son personas que luego tienen consecuencias sintomáticas de su acción, aunque no sea un cuerpo a cuerpo. Porque el hecho de matar, el hecho de infringir el mandamiento ético no matarás, tiene consecuencias sobre las personas, a no ser que se esté evidentemente en la categoría de un mercenario, que está preparado para eso y lo hace, en fin. Pero como tal, la clínica psicoanalítica, la que nos interesa pensar es la de los traumatizados por sus actos, la de las personas que se angustian y sufren consecuencias porque las consecuencias de matar o los traumas de estar en una guerra, porque hay algo en su interior que contraviene ese imperativo o ese deber a cumplir. O sea que nos ocupamos de eso, pero no hay una consideración general sobre la psicología propia del soldado o del combatiente. No, el psicoanálisis se ocupa, como decía, uno por uno de las personas que sufren de sus acciones. Y en ese sentido ha habido una clínica freudiana de los traumatizados de guerra. Solo nos ocupamos, por eso la vez anterior. Y ahora nos ocupamos de los traumatizados, de los que no están en el frente, de los que temen por sus seres queridos y de los que han perdido sus seres queridos en la guerra y luego ya, mucho más allá, en los atentados, por ejemplo. Porque el atentado es algo que verdaderamente rompe completamente con la vida de alguien, y el que permanece, el que sobrevive, no se recupera fácilmente. Hay algo muy complicado, y esa es la clínica psicoanalítica de los traumatizados, muy complicado a resolver para alguien para quien la muerte se ha presentado de esta manera tan atroz. Y la opción es haber estudiado lo que ya se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos con los supervivientes del exterminio nazi, incluso psiquiatras que habían estado allí, y luego, a partir de entonces, lo que se llama la clínica del trauma, que ha dado lugar a dos terapéuticas. Una, la terapéutica del DSM-3, la que codifica el estrés postraumático con un programa establecido de tratamiento, y la clínica psicoanalítica, que es una clínica de palabra y que toma en consideración el uno por uno y la manera particular de haber vivido este acontecimiento. Pero para eso es importante que haya un lugar muy determinado para que eso sea posible, para que esa persona pueda retomar su palabra, pueda retomar su vida. La clínica del traumatizado es peculiar en ese sentido. No solamente están los que están mudos, los que no pueden hablar de lo que les ocurrió, también están los que no paran de hablar, los que tienen una palabra acelerada, digamos. Y en los dos casos es importante ofrecer un lugar para que sea posible tomar las consecuencias que ese acontecimiento ha tenido y poder retomar la vida. Es absurdo pretender que se va a olvidar lo que ha ocurrido. No se puede olvidar. Pero la pregunta es qué puede hacer cada persona con eso que inevitablemente vivió y cuyas consecuencias
tiene que asumir. Galdera gehiago? Bueno, gogoan hartu, datorren maiatzan, 11an, 7:30. Orduan izango da ja azken urratsa. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Gracias. Hurren arte.